El día de hoy te contaré dos historias en donde la suerte jugó un papel muy importante en la vida de los involucrados. Sin embargo, jamás esperaron a que también cobrara un precio. Estas historias son reales. Una persona cercana a mí me las relató, por lo que te invito a escuchar cómo vivieron con el miedo y el coraje. Pero como dicen, en esta vida todo se paga y no hay nada gratis. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Todo se paga, basado en hechos reales. Corría el año de 1952. En aquel entonces, yo vivía en Jalapa. Nuestra familia era muy unida y grande, ya que tenía 8 tíos por parte de mi madre, y fue a uno de ellos que le sucedió la siguiente historia. Sin embargo, afectó a toda la familia. Mi nombre es Rebeca, y esta es nuestra historia. En aquel entonces, mis papás estaban divorciados, por lo que vivíamos en casa de mi abuela materna, mi madre y yo. Si bien teníamos una vida cómoda, no estaba llena de lujos. 3 de mis tíos maternos jamás se casaron. Simplemente no les nació el hacerlo o no se enamoraron, por lo que cada uno tenía su vida de manera independiente en su propia casa. Sin embargo, uno de aquellos tíos, el cual tenía unos 65 años de edad, era un hombre muy trabajador y a punto de jubilarse de su empleo, ya que era historiador y profesor en la universidad. En una reunión familiar dijo que estaba cansado de vivir solo, que ya estaba a punto de jubilarse y que quería vivir acompañado, por lo que le preguntó a su hermana, una tía que también era soltera, que si le parecía que ambos vivieran juntos, que él podría mudarse a su casa para que ambos se hicieran compañía. Él vendería su inmueble y que ese dinero lo utilizarían para cualquier cosa que se requiriera, independientemente de un par de rentas que tenía. La tía dijo que le encantaría, ya que también estaba cansada de vivir sola. Cabe aclarar que ella fue una de las primeras abogadas en el estado, así que su vida la dedicó a su carrera. Así lo hicieron. Mi tío empezó a organizar todo para que el transporte se llevara sus pertenencias a la casa de la hermana y puso en venta la propiedad. Y como estaba en una muy buena ubicación y el precio no era tan elevado, de manera rápida encontró comprador para el inmueble. El día de la firma quedaban algunas de sus cosas personales, por lo que él fue a la casa junto con mi abuela, su madre, a dar el último vistazo antes de entregar las llaves. Así que recogió una caja o baúl que quedaba y faltaba una estatua de la Virgen de Guadalupe. Aquella estaba acomodada en un nicho especial o un lugar especial en la sala, justo en una de las paredes. Tenía un arco que enmarcaba aquella estatua. Entonces se acercó para cargar su figura, sin embargo, los nuevos dueños le pidieron que si se las podía dejar, que eran muy católicos y estarían más que encantados de tener aquella majestuosa imagen que hacía juego con la pared de la sala y estarían muy agradecidos. Mi abuela les dijo que no, que era de su hijo. Sin embargo, el tío aceptó, dejándoselas sin ningún problema. Pasaron los días y desgraciadamente el tío se puso mal de salud. Estaba muy grave. Entonces, cuando estaba postrado en la cama, habló a mi abuela y tía y les dijo que fueran a ver a la estatua de la Virgen de Guadalupe, porque arriba en el arco había guardado muchas monedas de oro, para que con esas lo llevaran al hospital ya que se sentía en muy mal estado. Mi abuela dijo que esa casa ya se había vendido. Fue cuando se dieron cuenta de que estaba empezando a padecer Alzheimer, ya que fue
una de las razones por la que él estaba dispuesto a cambiarse de domicilio. Afortunadamente, entre los hermanos lograron juntar el dinero para internarlo en el hospital. Pasaron los días cuando alguien tocó a la puerta. Mi abuelita fue a abrir, ya que se había quedado unos días con el tío, y era el hombre que había comprado la casa. Ella, muy educada, le preguntó que qué se le ofrecía. Aquel hombre únicamente fue a decirle que empezaron a remodelar la casa recién comprada y decidieron tirar la pared que dividía la sala del comedor para que estuviera mucho más amplio. Y era precisamente donde estaba el nicho de la Virgen de Guadalupe. Y que al demolerla, encontraron muchos centenarios de oro, que con ese dinero terminarían la remodelación de la casa. ¿Te puedes imaginar lo que todos sentimos en la familia? Nos preguntamos el por qué hizo eso, por qué ir a restregarnos en la cara si no tenía intenciones de devolverlo. Entonces mi abuela le dijo que si bien le habían vendido la casa, creía que era justo que las monedas fueran devueltas al dueño, ya que éste presentaba signos de enfermedad mental y que sería de gran ayuda. Además, que era el ahorro de su hijo por tantos años, pero aquel hombre le dijo de mala manera que ahora eran suyas y que con ese dinero terminarían sus problemas monetarios. Sin embargo, esa discusión la oyó mi tío. Entonces, como pudo, así malito, se levantó y se acercó a la puerta. Le dijo a su madre que se despidiera y que viniera con él. Entonces, de manera repentina, le dio un ataque al corazón y ahí mismo, en el pasillo, perdió la vida. Pasaron los meses y las personas que encontraron las monedas de oro, si bien lograron terminar de arreglar su casa, empezaron a quejarles situaciones extrañas. La esposa falleció al par de meses y el hijo mayor del matrimonio tuvo problemas con la justicia. El señor, que no quiso devolver las monedas, se enfermó y vivió muchos años de esta manera. Yo creo que su mala acción, no solo el no compartir algo del dinero encontrado para ayudar a mi tío, sino el de ir a burlarse de la situación, de restregarle que habían encontrado su oro, yo creo que le trajo consecuencias en su vida. De verdad que, como dicen, todo se paga. Nada es gratis en la vida. Basado en hechos reales. Alguna vez escuché que cuando hay oro enterrado, se puede ver encima del lugar algo parecido a un destello dorado o fuego. Yo no creía en aquello hasta que le sucedió a mi esposo hace varios años. Hoy quiero compartir su historia porque muchas personas dicen que desean tener esa suerte de encontrar dinero para hacerse ricos, pero a veces tiene consecuencias. Mi nombre es Natalia y esta es nuestra historia. Nosotros vivimos en la ciudad de Querétaro, en México. Mi esposo se dedicaba al transporte, viajaba constantemente a los pueblos cercanos para llevar algunos productos de la empresa en donde trabajaba. Y fue en uno de esos viajes cuando nos conocimos. El relato da inicio cuando, en una ocasión, tuvo que viajar. Al pasar por un tramo de la carretera, algo llamó su atención. A lo lejos, en el campo abierto, vio algo dorado, muy brilloso, como si un espejo reflejara el sol. Entonces, él sabía cosas de brujería y situaciones paranormales, así que conocía el significado, por lo que se dio prisa para regresar a Querétaro, y ahí movió cielo y tierra para conseguir un detector de metal. Cuando logró encontrarlo, lo compró y se fue directamente a la zona donde había visto el destello. Ahí se estacionó y caminó entre las hierbas. Como no había nada que delimitara el terreno, pasó sin problemas. Caminó cargando el detector, una pala y un costal, hasta llegar más o menos al lugar donde vio la señal. Empezó a pasar el detector y después de un par de horas, aquel aparato empezó a sonar. Así que se dispuso a cavar.
La sorpresa que se llevó. Encontró una bolsa de tela con muchas monedas de oro. Él rápidamente las guardó en el costal y salió deprisa para regresar a la casa. Cuando me contó lo sucedido y me las enseñó, ambos sentimos mucha felicidad. Sin embargo, no pensamos que también traería consecuencias. Con el paso de los días, él fue cambiando las monedas de oro, comprando su propio vehículo y armando un negocio para hacer la competencia de su antiguo empleador. Cada vez nos iba mejor. Sin embargo, desde el día en que encontró aquel oro, me contaba que veía a un hombre que incluso cuando subió a su camión aquel día afortunado, vio que ese hombre a lo lejos lo observaba. Y que incluso cuando avanzó por la carretera, este se le quedó mirando en el borde de la misma. Mi marido pensó que tal vez era el dueño del dinero o iba a buscarlo también porque había visto el destello. Sin embargo, todos los días veía a aquel tipo en la casa. Se escondía entre las sombras y por las mañanas cuando estaba despertando, lo veía parado a los pies de la cama. Mi esposo, por temor, mandó a instalar una cruz grande de madera en la parte de los pies de la cama para tratar de alejar a aquel espíritu. Bendecimos la casa, le mandamos hacer una misa en su memoria. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, este jamás lo dejó, hasta que mi esposo falleció 5 años después del encuentro fortuito por un ataque al corazón. Yo vendí todo lo que teníamos y empecé una nueva vida. Sin embargo, el dinero no me rindió como esperaba. Puse una pequeña tienda y de eso vivo al día de hoy. Quería compartir esta experiencia de cuando vivimos con el miedo de un espíritu, el cual nos acechaba porque mi esposo robó su oro. Él pensaba que era una buena idea, pero tal vez aquel dinero estaba maldito y al tomarlo se trajo la maldición a la familia. Muchas gracias a las suscriptoras por la confianza. Esperando que te hayan agradado los 2 relatos basados en hechos reales, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis historias. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?